Según prácticamente todos los trabajos demoscópicos, reitero, todos los trabajos demoscópicos que retratan o como tendencia o como instantánea las expectativas o los sentimientos, las emociones de la sociedad civil, lo que ocurre en el país es que la mayoría de los mexicanos estamos preocupados por la inseguridad y la violencia y también por el colapso a la salud y la corrupción. E incluso más del 40% de la población considera que Claudia Sheinbaum es muy corrupta. Y ahí podemos, en efecto, tener una atmósfera muy clara de lo que significan noticias tales como que el hijo de su vocera, quiero decir, el padre de su vocera, ha hecho negocios también millonarios ahí en el gobierno de la Ciudad de México, pagando muchísimo dinero para las festividades relacionadas con el cierre del año. Y bueno, esperemos, por supuesto, que se dilucide, pero sistemáticamente estamos viendo registros incluso de acusaciones mutuas como las que hemos visto entre Adán Augusto y Ricardo Monreal, o la revelación de los contratos cuantiosos millonarios gestados, gestionados y otorgados por Genaro Villamil a distintos personeros de la 4T, propagandistas de la misma, e incluso también a un sobrino de Manuel Bartlett. Bueno, pues todo ese entorno es el que justifica que la corrupción sea uno de los principales temas que más llaman la atención de la propia sociedad mexicana, porque además estamos ante un gobierno que de manera formal y también retórica una y otra vez siempre dice estar en contra de la corrupción en el país. Y el segundo aspecto también lo vemos permanentemente. La caradura de la presidenta de México, que incluso se atreve a decir que hay dinero hasta de sobra, como si de verdad esto fuera cierto o como si en verdad sobrara cualquier cantidad de dinero para atender el tema de la salud, que a todos, a cada uno de nosotros, a usted y a mí, nos toca de manera muy sensible en la falta de medicamentos, de instrumentos médicos, y en la capacidad que tengo para ustedes decirles en estos momentos que buena parte de las consultas del año ya se encuentran canceladas y que no habrá sino hasta el año siguiente. Si bien nos va a muchos derechohabientes, es hasta la segunda quincena de enero, así como se escucha, y en todos lados vemos, por supuesto, atestiguamos los hospitales alicaídos, y hablando de la corrupción y del nexo que tiene con lo que estamos hablando del colapso en materia de salud, lo bien tratados que resultaron estar o ser los médicos cubanos, a quienes se les dispensó hotel, servicio de comida, traslado, en fin, les dieron una vida que infinitamente jamás podrían imaginar tener en Cuba. Y bueno, aquí entro al terreno escabroso, y digo escabroso en los dos sentidos, porque genera mucho miedo, indignación y tristeza en la gran mayoría de los mexicanos, y porque al mismo tiempo es intrincado, porque no puedo hacerles a ustedes las precisiones respectivas en esta plataforma de comunicación. Pero ustedes me van a entender. Miren, al momento en el que estoy haciendo esta grabación, en los medios de comunicación tradicionales se está resaltando lo que está pasando y al decir el nombre, ustedes sabrán identificar claramente a lo que me estoy refiriendo, lo que está pasando en Sinaloa, en Los Mochis, en Culiacán, en Mazatlán, en distintas ciudades de Sonora, de Durango, en las orillas, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Guanajuato. Pero lo que está pasando en Sonora, habiendo estado ahí Harfuch, habiéndose duplicado y en un anuncio propagandístico hasta triplicado, triplicado quiero decir, dijeron las propias autoridades federales para afianzar la presencia de la Guardia o el Ejército Nacional.
y pues las situaciones que estamos viendo permanentemente, sistemáticamente, de víctimas en ese estado. Frente a mí, también estoy viendo que autoridades de Estados Unidos deportaron a México a Osiel Cárdenas, ex líder del cártel del Golfo. Y ustedes también tienen claro, sobre todo quienes viven ahí desafortunadamente, lo que pasó y lo que sigue pasando en Michoacán. Sí, y así nos vamos. La foto de Osiel se encuentra en las portadas. Los reportes que se dan en Sinaloa son permanentes. Hubo un operativo el día de ayer, donde cayó un líder colombiano y 9 más por tráfico de personas. En fin, lo que pasó, lo que hizo la CJNG con el ejército en Cotija, donde hay 5 militares que resultaron lesionados, y así nos vamos para coronar con la advertencia, el subrayado de una advertencia que hace Donald Trump para decir que los gobiernos de México y Canadá están avisados. Así es que prácticamente todas las páginas de los medios de comunicación tradicionales e impresos, oficialistas o no, los oficialistas desde luego que lo esconden mucho, cuando no lo distorsionan, pero sí podemos decir que el tema ocupa pues la generalidad, la mayoría de los espacios en todos los medios de comunicación, es inocultable, de tal manera que en efecto no solo no cesa la situación convulsa que hay en el país, sino que se incrementa, y con mucho miedo para los ciudadanos, reitero, y para la irresponsabilidad, por supuesto, o documentar la misma, de los gobiernos locales, a los que ustedes recordarán la semana pasada Claudia Sheinbaum reconvino para asumir su propia responsabilidad, cuando en realidad lo que estamos viendo es que justamente eso no es lo que ocurre. Ya no digamos en el ámbito federal, reitero, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Sinaloa, habiendo estado ahí Omar García Harfuch, y sin embargo como si no hubiera estado. Y desde luego también a una presidenta que hace como que no ve, porque pues Rutilio Escandón, ya lo saben ustedes, el ex gobernador de Chiapas, ya recibió su propio premio, aun cuando ahí, a ojos vistas de la sociedad, de manera palmaria y contundente, pues él mismo proveyó de la mejor atmósfera posible para que ocurriera pues este clima de zozobra que les estoy reseñando a ustedes en este momento, y que ustedes pueden poner distintos conceptos y o adjetivos. La inmigración, es así la puedo decir, que fue lo que se suscitó o se sigue suscitando a partir de todos esos entornos. De tal manera que por un lado tiene las presiones de las autoridades estadounidenses, el gobierno federal, y por otro lado tiene la presión de la propia ciudadanía mexicana, que muestra o le demuestra con la realidad palmaria en nuestra nariz y con el miedo a flor de piel, que hay una enorme diferencia entre lo que es el discurso y lo que es la realidad. De tal manera que durante mucho tiempo, por lo menos 6, 7 años, antes incluso de la administración inmediata anterior de Andrés Manuel López Obrador, la formal, porque ahora él está de manera real, pues se hablaba, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de un estado de guerra? En fin, se culpaba a Calderón, etcétera, etcétera. Y si entramos a los medios de comunicación permanentemente, pues tenemos informaciones como estas que les puedo decir, donde cambian los nombres o momentáneamente cambian los lugares. Digo momentáneamente porque esto es como una ronda fatídica, permanente, macabra, en donde un día es, como les he dicho a ustedes, Guerrero o Chiapas, otro día es también, como les estamos informando a ustedes, en Sinaloa o en Michoacán, o en Oaxaca o en Veracruz. Lo cierto es que esto se está generalizando y que en consecuencia pues se está afianzando como uno de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía. Nosotros en nuestras plataformas, en la www.etcetera.com.mx, en nuestro brazo impreso y por supuesto dentro de las redes sociales, estaremos pormenorizando al respecto como una forma de registrar la realidad y también de presionar, de denunciar, de exigir
que el gobierno federal tome cartas al fin en el asunto sin la retórica, sin la demagogia, sin las promesas de siempre, y estamos convencidos en continuar de esa manera, agradeciéndoles a ustedes los aportes económicos que hagan aquí mismo en esta plataforma, que lo permiten sus propias herramientas, o abajo de esta pantalla donde se encuentra el número de cuenta de Banco Santander, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.